con nuestro saludo le damos la bienvenida a todos los egresados de todos los niveles de enseñanza que aspiran al ingreso a los estudios superiores. Es evidente que este nuevo programa responde a un esfuerzo que hace el Estado, el Ministerio de Educación, la televisión educativa, para que usted reciba una preparación óptima, para que especialice, y es lo más aconsejable que usted aproveche el tiempo. Evidentemente, todos debemos seguir las orientaciones del país, evitando el contagio con esta terrible epidemia. Por eso ustedes van a ver que voy a estar hablando con el nasobuco y voy a tratar de hablar un poco más despacio, de articular quizás un poco mejor para que usted entienda, porque hoy vamos a iniciar un nuevo sistema que va a continuar los esfuerzos hechos en la prueba final, en los anteriores programas de prueba de ingreso, en las cápsulas, en todo. Esto va a ser un complemento, es una adición, son nuevos ejercicios. Los textos que vamos a utilizar, usted los va a encontrar en el portal Cubeduca. Usted busca y usted encuentra los textos. Por tanto, si usted puede, pues le tome una foto para que podamos ir haciendo de conjunto los ejercicios. Pero lo esencial es que usted se concentre en la explicación, en los procedimientos, en los algoritmos de trabajo, que eso es útil. De misma manera, siempre yo recomiendo el uso de un diccionario. Siempre recomiendo el uso de los libros que usted tenga a mano, del cuaderno de ejercicio, porque hay ejercicios que usted debe ir revisando y comparando con los que estamos dando en este programa. Y así, usted recuerde algo, cada lector tiene su propia técnica para fijar el conocimiento. Nosotros damos una vía y usted sobre esa vía se va montando y va buscando nuevas alternativas, porque en definitiva usted vio en nuestra diapositiva inicial el texto de Martí que ahí aparece. Quien ahonda en el lenguaje ahonda en la vida. Es esa relación que tiene el lenguaje con la vida de cada persona, por la comunicación, por la economía y sobre todo por los estudios. Ya sabemos que la prueba de ingreso es una prueba de cultura general. La prueba de ingreso puede traer un tema literario, fíjese, de los autores estudiados en clase, de las obras estudiadas en clase, pero puede no traer un tema literario, puede traer un tema de la vida, de la economía, de la historia, de las personalidades, del deporte. ¿Y qué se pide de usted? Que usted sea capaz de leer un texto que trate sobre estos aspectos, que sea capaz de leerlo y comprenderlo, porque evidentemente la prueba, vamos a reiterar algo que ya usted conoce, está organizada en bloques. Un bloque que es la comprensión de texto, porque ese es el componente rector. Lo que más necesita el ser humano es la comunicación, y la comunicación se hace a través de la comprensión de textos. Para las personas en común, el texto oral, porque nos comunicamos con el compañero que trabaja en la bodega, nos comunicamos con el médico, con el maestro, con los amigos, con los vecinos. Pero para el estudiante, para el que va a hacer la prueba, para este egresado de nuestros preuniversitarios, de la educación de adultos, egresados de la enseñanza técnica y profesional que aspiran a perfeccionar, a profundizar en el conocimiento, tienen que hacer un examen y es un examen escrito. Por tanto, el componente de entrada siempre es la comprensión de texto. Luego vienen los otros componentes, el léxico y la ortografía, la gramática, la construcción de texto, y usted debe prepararse para todo, para obtener resultados exitosos, resultados que indiscutiblemente usted espera y usted merece porque ha trabajado para ello. Por tanto, este sistema de clase va a estar organizado a sí mismo. Va a ir tratando cada uno de los elementos de cada uno de los bloques para que usted vaya viendo tipos de ejercicio, se vaya ejercitando y pueda decidir: esto lo tengo ganado, esto lo domino, esto me lo sé bien, pero en esto otro debo profundizar. Y eso es de lo que se trata este programa, de ayudarlo a organizar sus estudios, a profundizar y a sugerirle vías de acceso. Por tanto, vamos a ir trabajando en estos textos. Ya le dije que los textos están en el portal Cubeduca. Usted puede copiar, puede tirar fotos
pero lo esencial es que escuche y que trate de copiar lo que pueda, incluso a dos manos, porque también le damos la bienvenida a los familiares y a los amigos que siguen estos programas con el objeto de aumentar su cultura. Y como es natural, vamos a comenzar por un texto. Vamos a intentar comenzar por un texto que tiene como título nada menos que la función del lector. Y usted recuerde algo que le dije, en la prueba de ingreso, el texto nunca es un texto muy breve, puede ser un texto que tenga un párrafo o dos o tres o cuatro. Y el texto puede tener un título. Desde el título usted se está preparando para interpretar profundamente el texto porque es lo que le van a pedir. Y este texto es de esos textos maravillosos de Eduardo Galeano, amigo de Cuba, conocido en Cuba por todos nuestros estudiantes y por todas nuestras personas, sobre todo por algunas obras de carácter universal extraordinaria como Las Venas Abiertas de América Latina, o como Las del Fuego, que son tres y que son un compendio de la historia de América. Las del Fuego son esenciales. Bueno, tiene otras muchísimas obras, tiene todos estos artículos periodísticos, y en fin, era un publicista brillante. Así que, de Eduardo Galeano, ¿cómo vamos a proceder? Yo le voy a mostrar el texto, yo le voy a dar un tiempo mínimo para que usted haga una lectura, luego vamos a ver tipos de preguntas. Fíjese, tipos, no es la pregunta que va a salir en la prueba, es un tipo de pregunta que me puede salir en la prueba y por tanto nos vamos a ir ejercitando en estos tipos de preguntas. Así que el texto que le estoy mostrando, fíjese, un segundito para que usted haga una primera lectura. Ya, bueno, usted pudo haber leído el texto. Fíjese que inicialmente yo no se lo leí, porque en la prueba usted tiene que hacer siempre una lectura inicial. Bueno, de eso vamos a estar hablando dentro de unos minutos, pero usted tiene que recibir una impresión de ese texto. ¿Qué le pareció este texto? ¿Le pareció atractivo, curioso? En fin, usted verá. Ahora, sobre este texto, y si ahora puede, vamos a copiar las preguntas, el tipo de preguntas. Este tipo de preguntas se llama test de selección múltiple. Le dan una orden que usted debe leer muy bien, le dan un grupo de respuestas y usted solo debe seleccionar aquella que es más correcta. Yo esta diapositiva le voy a dar un tiempito para que usted le tire una foto o para que si está acompañado de algún familiar la copien a dos manos, porque recuerde que aquí estamos contra reloj, que Cronos no perdona y nos da un tiempo exacto. Así que vamos a ver las posibles preguntas. Dice, selecciona la opción correcta para cada enunciado. Fíjese, esta orden es general, esta pudiera aparecer con un número romano o con ninguno como en este caso. Pero ahora las opciones vienen. 1. El objetivo del texto anterior es, y le dan una selección
de respuesta, usted debe seleccionar cuál es la correcta. Dar a conocer un suceso ocurrido en España, ofrecer datos de la vida del capitán Manuel Castañón, demostrar el resultado de ser un buen lector, escribir sobre un libro prohibido. Un minutito para que usted copie lo que entienda o le tire una foto y lo mantenga ahí, porque después vamos a volver sobre esta respuesta. Bien, vamos a ver entonces la segunda opción, la segunda pregunta, que dice, la idea esencial del texto está contenida en el primer párrafo, el segundo párrafo, en el cuarto párrafo, en la oración que cierra el texto. Fíjese que aquí usted debe buscar, después de la respuesta de la pregunta anterior, debe buscar esa información y traerla aquí. Unos segundos, este es más breve, por tanto, no tendrá tanto tiempo para poderla copiar. Bien, entonces, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente orden, la número 3, dice, después de leer el texto, podemos valorar la actitud del capitán Manuel Castañón como, y ahí viene la selección múltiple. ¿Cómo usted lo valoraría? Intrascendente, negativa, consecuente, traidora. Bien, y finalmente la pregunta está número 4. La expresión que más se ajusta al contenido del texto es, fíjese, ¿por qué están entre comillas? Porque son citas textuales. Al leer se ha de horadar como al escribir. Se lee lo grande y si se es capaz de lo grandioso, se queda en mayor capacidad de ser grande. Saber leer es saber andar. El que lee deprisa no lee. Vamos a tomar estas órdenes. Esta es muy interesante y por tanto, fíjese que aquí usted tiene todo un código de preguntas para realizar la prueba de ingreso, preguntas que van a la comprensión del texto, que es el tema del cual estamos trabajando hoy, al cual nos estamos haciendo referencia, perdón. Ahora, fíjense que ya usted tiene el texto. O sea, usted está sentado delante de la prueba, con su prueba delante. Y usted está leyendo el texto y después que usted lee el texto, entonces que usted va a las preguntas. Si usted lee las preguntas, va al texto prejuiciado y va a perder. El texto es un universo en el que usted tiene que entrar y tiene que sentir que comprende profundamente todo el texto. Por tanto, ¿cómo proceder para realizar una lectura eficaz en el momento de la prueba? ¿A qué llamamos una lectura eficaz? A la lectura inteligente que le llaman algunos, a esa lectura en que usted capta
toda la información que hay en el texto, desde la información literal, la información que aparece entre líneas, y usted es capaz de interpretar, de expresar opiniones y de operar incluso fuera del texto con ese contenido que está ahí. Si usted no puede operar fuera del texto con el contenido, usted debe entonces volver a leer. ¿Cómo proceder? Bueno, no es una receta, es una guía de qué no se puede dejar de hacer ante un texto. Haga una primera lectura del texto que lo aproxime al contenido general. Mire, hay textos muy sencillos que usted de entrada dice, sí, este texto trata sobre la naturaleza. Pero hay otros textos en que el tema no es tan fácil y por tanto, lo primero que hago es una lectura para tener idea de qué trata el texto, sobre qué trata el texto. A partir de ahí, si usted necesita una nueva lectura, pero si no, el otro procedimiento es observar el vocabulario, las palabras de significación que para usted pueden resultar dudosas. ¿Y cómo debe operar? Bueno, debe leer el texto y tratar de captar su sentido por el contexto. Luego, relea el texto tantas veces como sea necesario. Mire, esto es personal. Hay quien lee el texto 2 veces y lo puede hasta memorizar. Hay quien necesita más lecturas. Usted léalo todas las veces que sea necesario. Y en esas relecturas que usted va a hacer, primero, distingue las palabras claves. Esas palabras claves forman en el texto una red de palabras. Así que un texto que tenga como palabras claves médico, vacuna, solidaridad, ya usted puede armarlo, usted puede entenderlo y usted sabe que ahí hay una red de palabras. Todo lo demás son verbos, son expresiones de la norma común que le van dando coherencia, son preposiciones. Usted se fija en los signos de puntuación, en cómo están organizados los grupos, ¿verdad? Y ahí lo tiene. Distinga las palabras clave y establezca la relación entre ellas. En una de esas relecturas, distinga las ideas centrales, las ideas principales y las secundarias. ¿Cómo están relacionadas estas ideas? Mire, si el texto es de un párrafo, tiene una idea central, implícita o explícita, pero una nada más. Y estará organizado en ideas principales, secundarias y a veces hasta terciarias, que sirven de cierre, de colofón, de complemento. En esas ideas, de acuerdo con una macroestructura que ya explicamos aquí, usted recuerda que el texto tiene un tema, que el texto expresa ideas que son del autor y que usted puede estar de acuerdo con ellas o no, pero usted tiene que entenderlas primero. Las ideas se argumentan, se explican, se ejemplifican con juicios, es decir, el juicio se expresa en una oración y ahí aparecen entonces los conceptos fundamentales como el concepto de sujeto, que siempre es el tema en la oración, el concepto predicado, que es lo que se dice del sujeto. Fíjese que usted se apoya en la gramática para poder comprender profundamente el texto. Cuando usted llega a este punto, fíjese, importantísimos pedagogos cubanos se han ocupado de la lectura, de sus procedimientos. Usted puede encontrar más. Su profesor del aula le puede explicar más. Pero fíjese, usted sigue este procedimiento y usted se dará cuenta que con esa relectura hay un momento en que usted con sus palabras puede expresar lo mismo que dice el texto, o puede resumirlo, o puede explicárselo a otra persona porque ya usted ha captado toda la esencia. Bueno, con este procedimiento, que es una guía, fíjese, no es una receta, usted puede tener otro. Vamos entonces a volver al texto y vamos a verlo como una prueba. Así que era el medio siglo de la muerte de César Vallejo y hubo celebraciones. En España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra y su gente. Pero en esos días, Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. José Manuel Castañón había sido capitán en la Guerra Española. Peleando por Franco había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Una noche, poco después de la guerra,
el capitán descubrió por casualidad un libro prohibido. Se asomó, leyó un verso, leyó 2 versos y ya no pudo desprenderse. El capitán, héroe del ejército vencedor, pasó toda la noche atrapado, leyendo y releyendo a César Vallejo, poeta de los vencidos. Y al amanecer de esa noche renunció al ejército y se negó a cobrar ni una peseta más del gobierno de Franco. Fíjense, ahí le hemos hecho una lectura del texto. Pues mire, esta es mi primera relectura. Usted ya hizo una. Y esta es la primera relectura, porque ahora tengo que descubrir cuestiones. En primer lugar, si un estudiante ve este texto, dice, pero a mí no me han dado en la escuela a Julio Vélez. No, a Julio Vélez no se lo tienen que dar en la escuela. Cuando usted empieza a leer el texto, vamos a verlo nuevamente, dice, era el medio siglo de la muerte de César Vallejo. A César Vallejo usted lo conoce, lo estudió en la escuela. Y quizás no recuerde que murió en 1938. Pero usted debe recordar que si pasó medio siglo de su muerte, debemos estar en los finales del siglo. Y dice que hubo celebraciones, lógicamente. Vallejo es uno de los gigantes de la literatura en lengua española, pero de nuestra América, latinoamericano, no era peruano. Dice, en España, y vea la localización, no estamos hablando de Perú ni de América, en España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra y su gente. Mira esta segunda oración. Estamos en España, el texto nos está ubicando y nos está diciendo que Julio Vélez, que yo no lo estudié en la escuela, yo no sé quién es, pero el texto me está dando información, tiene que ser un intelectual, tiene que ser un admirador de Vallejo, porque él es el que está organizando el evento de homenaje. ¿Y cómo lo está organizando? Conferencias, exposiciones de todo tipo, incluso hay una exposición que muestra imágenes de nuestra América, de Perú y de su gente. ¿Ves? Yo estoy aprovechando la gramática para comprender profundamente el texto, porque después me van a hacer preguntas y yo debo responderlas acertadamente. Vamos a continuar en el texto. Dice, pero en esos días, Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón. Ahí viene el otro nombre. Pero fíjese que este sí está explicado. Dice, y entonces todo homenaje le resultó enano. Julio Vélez era el organizador de grandes homenajes a Vallejo, pero al conocer a este personaje, todo le pareció chiquito. ¿Por qué será? Fíjese que usted se va haciendo preguntas porque usted quiere descubrir antes de contestar y dar respuesta a las órdenes. José Manuel Castañón había sido capitán en la guerra española. Ahora, España tuvo muchas guerras, pero si él es contemporáneo, ¿de qué guerra se puede estar hablando? De la Guerra Civil Española, de la que usted tiene información también, no solo por Vallejo, sino por la casa de Bernarda Alba, en que recuerde que Lorca fue una víctima de esta guerra, de esta terrible Guerra Civil Española. El poeta Miguel Hernández, otra víctima. Peleando por Franco, Franco era el general que se sublevó en contra de la República. Peleando por Franco había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Ahí usted, ¿qué tiene que interpretar? Era un militar valiente y probablemente un militar de honor, pero estaba peleando en un bando. ¿Qué le ocurrió? Veamos. Una noche, poco después de la guerra, el capitán descubrió, por casualidad, un libro prohibido. Un libro prohibido en España. Durante muchos periodos de tiempo hay literaturas que han sido prohibidas. ¿De qué libro prohibido si estamos hablando de Vallejo? Bueno, Vallejo publicó, usted lo conoce, varias obras, ¿verdad? Heraldos Negros, Trilce, pero de su relación con España publicó un cuaderno de poemas, una colección de poemas que se llama España aparta de mí este cáliz. Es decir, la lectura, fíjese cómo va activando saberes previos que usted tiene. Usted estudió a Vallejo, leyó poesía de Vallejo, supo de la Guerra Civil Española, supo de la muerte de algunos de los grandes poetas, porque la lectura activa saberes previos que usted tiene. Dice en el texto, pasó... el capitán héroe del ejército vencedor pasó
toda la noche atrapado. Fíjese, descubre un libro prohibido, pasa toda la noche atrapado leyendo y releyendo a César Vallejo, poeta de los vencidos, y al amanecer de esa noche renunció al ejército y se negó a cobrar ni una peseta más del gobierno de Franco. ¿Qué papel jugó la lectura? Fíjese, yo no voy a las preguntas todavía, yo tengo que interpretar el texto, porque este capitán militar de honor, valiente, que ganó condecoraciones, de pronto renuncia al ejército, renuncia a los honores, renuncia hasta el salario. ¿Qué habrá encontrado en el libro de Vallejo que lo hizo asumir esta actitud? Por tanto, ya usted tiene una idea de qué estamos hablando. Entonces, ahora puede ir a las preguntas y puede ir a la respuesta. Vamos a empezar a revisar ahí. En primer lugar, primera pregunta. ¿Cuál usted piensa que es el objetivo del texto anterior? Usted lee la selección múltiple que tiene ahí y entonces, a ver, dar a conocer un suceso ocurrido en España no sería muy importante. Ofrecer datos de la vida del capitán Manuel Castañón, él ofrece datos, pero ese es el objetivo. Es destacar la heroicidad, el valor, no ese es el objetivo. Demostrar el resultado de ser un buen lector o escribir sobre un libro prohibido. ¿Cuál piensa usted que es la respuesta correcta? Pues ahí lo tiene. Seguramente que usted lo encontró perfectamente. Demostrar el resultado de ser un buen lector, porque fíjese que el capitán reacciona cuando lee aquel libro de Vallejo. Aquellos poemas, usted leímos algunos en grado 11, ¿verdad? De esta poesía de Vallejo que lo sobrecoge a uno el alma, ¿verdad? El poema Masa, por ejemplo, o el poema que le da el libro al poemario, España aparta de mí este cáliz, ¿verdad? En fin, ahí tenemos una primera respuesta. La segunda orden dice, la idea esencial del texto está contenida en el primer párrafo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. En la última oración, ¿cuál será la respuesta que usted encuentra? Mire a ver. Evidentemente en el cuarto párrafo, porque ahí es donde se da el cambio que se produce en el capitán después de aquella lectura que él hizo. En la orden número 3 dice, después de leer el texto podemos valorar la actitud del capitán, es evidente. ¿Cómo la valoraríamos? ¿Intrascendente? Imposible. ¿Negativa? Tampoco, porque no es parcial, no es el momento en que él estaba en el ejército aquel. ¿Traidora? Tampoco, porque él no traiciona a nadie, él lo que fue consecuente con la lectura, leyó y se convenció de que había peleado en el lado equivocado. Y evidentemente esto es lo que nos lleva a la respuesta. Y por último, la expresión que más se ajusta al contenido del texto. Fíjese, todas están entre comillas. Al leer se ha de horadar como al escribir. Se lee lo grande y si se es capaz de lo grandioso, se queda en mayor capacidad de ser grande. Saber leer es saber andar. El que lee deprisa no mire, todas las expresiones son de nuestro José Martí. ¿Cuál es la que mejor se ajusta al contenido del texto? La segunda, la opción B, porque dice que cuando se lee lo grande, si se es capaz de lo grandioso, se llega a ello, se queda en mayor capacidad de ser grande. Eso tiene la lectura. La lectura engrandece, la lectura hace crecer intelectualmente al ser humano. Por eso los maestros de español no es por un problema de chauvinismo o del amor por nuestra asignatura, que usted sabe que yo la considero la más importante de todas, sin quitarle la importancia a matemática, a la ciencia pura, a la ciencia técnica, a la biología, a las ciencias naturales. No le restamos la importancia a nadie, pero creemos que esta asignatura es la que rige, la que nos permite acceder al conocimiento de todas las demás, pero nos hace crecer espiritualmente, nos hace crecer intelectualmente, nos enseña modos de actuación, además de otros
otras funciones que puede cumplir la lectura, como la de mejorar la ortografía, enseñarnos a escribir textos con mayor claridad cada vez. Así que mire usted cómo hemos procedido con toda calma, leyendo y volviendo a leer y yendo a la respuesta y medir cuál de ellas, con este tipo de pruebas que se llaman test de selección múltiple. Vamos a ver entonces otro ejercicio, con otro texto y con otro tipo de preguntas. Recuerde que usted se tiene que preparar para lo macro, para lo máximo, y cuando usted esté bien preparado, como quiera, usted va a encontrar la prueba asequible. Así que vamos a ver en este nuevo texto. Este nuevo texto es de otro conocido de Cuba, de otro amigo de Cuba. Es un fragmento de un artículo periodístico de Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, y que casi todo el mundo en Cuba conoce por su, además de esta obra que ha sido publicada, conoce por sus cuentos, sobre todo por aquel delicioso cuento que es Muerte constante más allá del amor, que estudiaron en 12º grado. Dice el texto: un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora. La carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. Y no solo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa incluso de la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa. Mire qué texto. Bueno, usted recuerde, lo primero que hay que hacer en este texto, que lo sorprende a uno, que le deja a uno en el alma ciertas preocupaciones humanas de las que no podemos estar de vuelta, debemos mantener ahí, porque nos va la vida en ello, la vida como especie, me estoy refiriendo, ¿verdad? Pues entonces, volvemos al texto y recordábamos algo. ¿Qué hacíamos después de la primera lectura? Con una segunda lectura, buscar aquellas palabras que pueden ser de significación dudosa. El texto de García Márquez no es un texto muy complicado, pero hay algunas palabras, ¿verdad? Ahí, como dice suburbio, en el último suburbio, tal vez sea mucho menos una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses, en el último suburbio de la gran patria universal. Bueno, usted no tiene un diccionario a mano, pues no lo puede tener en la prueba, pero usted empieza a buscar el último suburbio en una aldea. Suburbio es palabra de la familia de urbe, que significa ciudad, y por tanto usted va tratando de dilucidar el sentido. El suburbio es toda aquella aglomeración que está fuera de las ciudades. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora. La carrera de las almas va en sentido contrario de la inteligencia. En el segundo párrafo, ¿qué palabra puede haberle ocasionado alguna dificultad para entender? Hay alguna, fíjese, usted las busca, usted trata de dilucidar el sentido, ¿verdad? Y entonces, ya vimos el procedimiento. Ahora, veamos las preguntas. Responda, verdadero, falso o no se dice de acuerdo con el texto. Ahí viene el otro tipo de pregunta. Mire, este ejercicio tiene 5 ítems porque esto es un entrenamiento. La prueba puede tener desde un solo ítem hasta 5 ítems. Lo más usual en este momento son 3. Eso es lo más usual, pero usted se prepara para lo que le pregunten, usted poderlo responder. Ahora, ¿cómo se responde el test de verdadero o falso? Usted tiene que buscar información que se explicite en el texto de alguna manera para decir que es verdadero o que no
haya información o que contradiga lo que dice el texto. Así que dice ahí, un gran escritor afirmó que la Tierra es el infierno de otros planetas. Yo quiero mostrarle algo aquí. Fíjese, ya usted está leyendo bien el enunciado, porque la prueba completa es un ejercicio de interpretación. Usted está leyendo bien, ¿verdad? Yo voy a regresar al primer párrafo del texto. Dice, un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. ¿Qué respondería usted? Porque aquí en el texto dice que él se pregunta, pero, el enunciado dice, un gran escritor afirmó. ¿Qué palabra hace? Entonces, le da respuesta a este texto. La conclusión a la que se arriba es optimista. Usted vuelve al texto nuevamente, ¿verdad? Y bueno, mire a ver qué expresión ahí le da idea de optimismo, de alegría, de confianza, o de lo contrario, de desconfianza. Usted va buscando expresiones, ¿verdad? Muy bien, entonces, la mariposa aprende a volar mediante procesos muy complicados. No hay duda alguna en cuanto a que la Tierra es el único lugar del sistema solar en donde hay vida. No hay duda alguna. Usted busca, mire lo categórico que usted cuando regresa al texto, entonces encontrará respuestas. Vamos a ver la pregunta número 2, que dice, escriba sí en las preguntas que podrían ser respondidas con la información aportada por el texto y no en las que no podrían responderse. Miren, este tipo de pregunta no es igual al test de verdadero o falso. En el test de verdadero o falso, usted busca que la información esté dicha en el texto o que se contradiga en el texto o que no haya información. Aquí le dan preguntas, pero usted no responde la pregunta, sino usted busca en el texto si hay información suficiente para responder la pregunta. Y por tanto, esto es lo que le da este carácter diferente a este tipo de preguntas. Así que volvemos nuevamente, ¿verdad? Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó, ya tenemos algunos elementos y entonces podemos empezar a responder. Verdadero o falso no se dice. ¿Qué respondió al primer ítem? Un gran escritor afirmó que la Tierra es el infierno de otro planeta, eso es falso. Él se preguntaba. La conclusión a la que se arriba es muy optimista. Evidentemente no lo es. Usted vio esa expresión descorazonadora que hay ahí y que tiene después como conclusión, después de los 2 puntos, la idea esa de la guerra, de una guerra por ambiciones mayormente de carácter imperialista o propiciadas por el imperialismo, guerras fratricidas a veces por motivos religiosos, como si cada persona no tuviera el derecho de creer en lo que quiere, pues por tanto es falso también. En el texto se afirma que la carrera armamentista es contraria a la inteligencia. ¿Qué usted opina? ¿Qué encontró en el texto? Pues lógicamente la carrera armamentista es contraria a la inteligencia. La mariposa aprende a volar mediante procesos muy complicados. ¿Esto está explicitado en el texto de alguna manera? No. ¿Qué se dice de la mariposa? De la mariposa lo que se dice es el tiempo que la naturaleza necesitó para producir esa maravilla de la naturaleza que es la mariposa, pero no hay información en cuanto a la complicación de los procesos en que la mariposa aprende a volar. Y por último, no hay duda alguna en cuanto a que la Tierra es el único lugar del sistema solar en donde hay vida. ¿Usted tiene alguna idea de qué palabra determina la respuesta de este texto? En el texto dice la sospecha, y por tanto, si es una sospecha, no hay una certeza, y por tanto, este ítem es falso. Mire usted va buscando, va al texto nuevamente, vuelve a leer, y cuando esté seguro de que es verdadero, falso o no se dice, entonces usted da la respuesta. Vamos a dejarle un segundo esta diapositiva.
Bueno, si ya usted vio cómo se responde este tipo de preguntas, vamos a ver el otro tipo de preguntas. A ver si en el tiempo que me queda usted puede hacer otro ejercicio, o podemos hacerlo en conjunto, otro ejercicio de este tipo. Escriba así en las preguntas que podrían ser respondidas con la información aportada por el texto y no en las que no podrían responderse. Usted recuerda que le dije que esto no se respondía igual. ¿Cuál es el nombre del novelista al que hace referencia el autor del artículo? ¿Eso se puede responder? Evidentemente no se puede responder, ¿verdad? En el texto no dice literalmente, dice un gran novelista de nuestro tiempo, sí, contemporáneo y todo lo que quiera, pero no dice quién es el gran novelista que lo dijo, su nombre, no lo dice. ¿Cuándo comenzó la carrera armamentista? Evidentemente tampoco está dicho. Y por último, ¿cuántos años transcurrieron para fabricar una rosa? Eso está literal en el texto y por tanto se puede responder. Fíjense que yo no doy la respuesta de los años que son porque no respondo la pregunta, lo que respondo es la posibilidad de responder cualquier pregunta a partir de la lectura del texto. Y miren, de alguna manera el texto no se relaciona a partir de este ítem con el primero. Usted si lee profundamente, si lee y comprende profundamente un texto, no es capaz de aprender, digamos, a ver, lee un teorema bien leído, le estoy hablando de una máxima dificultad, pero finalmente si usted lo lee y lo interpreta bien, usted es capaz de resolver un trinomio cuadrado perfecto, porque el teorema le va diciendo, usted lo tiene que leer varias veces, tiene que interpretarlo, ¿verdad? No basta con que la geografía nos describa los lugares o que los movimientos sociales, la noticia periodística nos diga que la Amazonía se está quemando. Es decir, a partir de la información usted puede operar, puede realizar cosas, puede hacer ejercicio y puede responder. Y de eso es de lo que se trata en la prueba, de responder a partir de la información que tenemos en el texto. Así que entonces ahora voy a mostrarle otro ejercicio, un último ejercicio en el tiempo que nos queda. Fíjese la orden, lea cuidadosamente y realice las actividades que se orientan a continuación del texto. Lo primero, la propia prueba le está diciendo que la lectura tiene que ser detallada, cuidadosa. Y por tanto, vamos a ver entonces el texto. No hay duda, el cine es un arte, pero también es una industria y de esa dualidad se derivan muchas complicaciones. Con un lienzo, unos colores y un pincel, el pintor puede trabajar sin problema. Un escritor solo requiere papel y pluma. La publicación ya es otra historia. En cambio, el realizador necesita una infraestructura de millones de pesos para hacer su trabajo. Por ello, es un tanto dudoso el adjetivo comercial para desdeñar una película, pues todo el cine es comercial por formar parte de una industria sujeta a leyes de la oferta y la demanda. Lo que varía es la intención, pues mientras hay cineastas que solo filman para ganar dinero, hay otros, por suerte, que lo hacen porque tienen algo que expresar y saben cómo hacerlo. Pero ninguno de ellos filma con la intención de perder dinero. Ahora bien, ese aspecto industrial, el hecho de que el cine se conciba como un producto, es el responsable de la aburrida homogeneidad que caracteriza a la mayoría de las películas que se hacen actualmente. Por lo general, las compañías productoras ya no se interesan por lo que pueda ser diferente, novedoso u original, pues eso sería arriesgar sus ganancias en taquilla. En estos tiempos de zozobra económica, más bien lo seguro está en el éxito probado, en repetir la fórmula que ha funcionado hasta que se agote. Así el cine vive ahora una profunda crisis expresiva e ideológica porque ya lo ha afectado la económica. Pero no hay que preocuparse. La riqueza del cine, su magia, le permite ser arte, técnica, mercancía, sueño, placer, enajenación y más. Bueno, ahí tiene
el texto. Miren, es un texto extenso. Usted vio cuántas diapositivas llevó, ¿verdad? Porque es un texto extenso, es un texto de 4 párrafos que pudiera ser bien el texto de la prueba. Ahora, observó que hay un vocabulario más elaborado, más selecto, que usted debe dilucidar. Pero el texto es comprensible, perfectamente comprensible, en la medida en que usted va leyendo. Por tanto, de aquí, ¿cuáles serían las preguntas? A ver, responda verdadero o falso, o no se dice de acuerdo con el texto. Es también un test de verdadero o falso. Vamos a leerlo. Todos los cineastas conciben los filmes solo como fuente de ganancia. Mire usted la orden, lo absoluto que lo están diciendo. Al margen de la gran industria, existe un cine independiente con importantes creaciones. Inciso C, en la actualidad, en el ámbito cinematográfico, predominan las obras con poco valor artístico. Vamos a darle un par de minuticos para que usted pueda copiar esta diapositiva, porque ya nos va quedando poco tiempo, tenemos que ir cerrando la clase, que yo espero que haya cumplido sus expectativas, es trabajar esta comprensión de texto, y entonces un minutico para que pueda copiar, para ver la otra orden e inmediatamente entrar en la respuesta. Bueno, ahí teníamos esta orden. Todos los cineastas conciben los filmes solo como fuente de ganancia. Al margen de la gran industria existe un cine independiente con importantes creaciones. Fíjese que usted va leyendo cada ítem y va buscando la información. Vamos a ir viendo. Primero, ¿todos los cineastas conciben los filmes solo como fuente de ganancia? Evidentemente no. Los hay que son grandes artistas y que a pesar de la escasa ganancia quieren crear un producto que enriquezca al hombre. Y el enriquecimiento es espiritual. El hombre se divierte pero aprende. El hombre se divierte pero razona, medita sobre las cuestiones que no se deben repetir. En fin. Inciso B. Al margen de la gran industria, existe un cine independiente con importantes creaciones. ¿De esto hay información en el texto? Pues no se dice, porque no hay información. Nosotros sabemos que sí hay un cine independiente, que incluso Cuba tiene uno entre sus muchos festivales de cine, tiene el Festival de Cine Pobre, donde artistas con escasos recursos son capaces de hacer verdaderas obras de arte, ¿verdad? Y evidentemente todo el mundo debe ganar dinero por su trabajo, pero el objeto central no es el dinero, el objeto central es entregar a nuestro pueblo una obra de arte valiosa que lo enriquezca. Por último, vamos a la último ítem. En la actualidad, en el ámbito cinematográfico, predominan las obras con poco valor artístico. Eso es verdadero. Predominan porque el interés por el dinero del cual estábamos hablando a veces lleva el arte a esto. Y en la otra pregunta, responda así en las preguntas que tienen respuesta y no en las que no la tienen. Ya usted sabe, al leer el texto, pues la producción cinematográfica depende solo del interés de sus realizadores. Esto no tiene respuesta en el texto. ¿En qué medida el factor económico afecta a la producción cinematográfica? No tiene respuesta. En la medida en que lo hace. Fíjese que usted tiene que leer muy bien los ítems de cada una de las interrogantes para que no se pierda. El factor económico
sí afecta la producción cinematográfica, pero en el texto no se dice la medida en que éste lo hace. ¿En qué radica la riqueza del cine? Esto sí lo tiene expresado en el texto. Yo, de alguna manera, quería reiterar que estos textos, incluso con las preguntas, están en el portal Cubeduca. Usted lo puede buscar, lo puede bajar, puede trabajar con ellos, puede ejercitar para ir enriqueciendo su elemento. ¿Ya? Bueno, pues como tenemos respondidas las preguntas, a mí me gustaría volver al texto para que vieran algunas cuestiones, al menos en el primer párrafo. Primero, el tema del cine. ¿Cuántas veces ha salido el tema del cine o de los festivales cinematográficos en prueba de ingreso? Pero además no es un elemento artístico importante. Todo lo que sea importante para el hombre, todo lo que sea enriquecedor, puede ser el tema de la prueba de ingreso. Dice que el cine es un arte. Sí, el séptimo arte usted sabe que le llaman, ¿verdad? Pero también es una industria y de esa dualidad se derivan muchas complicaciones. Mire, ahí usted tiene la primera palabra que puede entorpecer la significación, dualidad. Mire, usted va leyendo y va profundizando. Así que el cine tiene esta dicotomía, es arte pero es industria. Bueno, es arte porque, es industria porque, y mire, ahí tiene usted un buen tema para, digamos, construir su propio texto. De eso estaremos hablando en otra clase, pero ya usted se va anticipando porque usted está leyendo un texto que lo enriquece. Bueno, ¿cuáles serían sus preferencias con respecto al cine? ¿Qué tipo de películas son las que le gustan? Porque ya dijimos que la lectura activa saberes previos, ¿verdad? Con un lienzo, unos colores y un pincel, el pintor puede trabajar sin problema. El lienzo, ¿qué es? Usted nada más que tiene que pensar, es el soporte, es la tela sobre la que trabajan los pintores. ¿Ves? Como vamos trabajando en la misma medida en que trabajamos el vocabulario, vamos profundizando y profundizando y profundizando. Esta es la lectura del texto. Esta es la lectura en que usted va buscando cómo piensa, usted va buscando cómo siente, qué opiniones tiene el que escribió el texto, pero a la vez se va formando sus propias opiniones y ya entonces usted podría, pues, escribir sus propios textos, podría interpretar. Bueno, ¿cuántos tipos de preguntas hemos visto en la clase de hoy? En este entrenamiento de hoy. Hemos visto test de selección múltiple, test de verdadero o falso no se dice, preguntas que tienen o no tienen respuesta. Hay otras más. Usted las puede encontrar. ¿Cuál de estas oraciones se ajusta mejor al texto? Bueno, usted las podría encontrar en la prueba. Resuma en este espacio y le dan un espacio así, el texto es de este tamaño. Pero usted, como ha leído bien el texto, usted sabe el contenido central, usted lo puede ir reduciendo. Y en fin, así puede trabajar cualquier pregunta de interpretación que le hagan en la prueba. En la próxima clase estaremos hablando de otra pregunta importantísima, de léxico y de ortografía, de la riqueza de palabras, porque ya dijo Martí, quien ahonda en el lenguaje ahonda en la vida, y por tanto nosotros tenemos que profundizar, tenemos que dominar cada vez con más eficiencia el lenguaje, porque de la comunicación depende nuestra vida futura, la de nosotros como personas, la de nuestro país, la de la comunidad en sentido general, la comunicación. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Esperamos que les haya servido este esfuerzo que está haciendo, ya le digo, el país, el Ministerio de Educación y la televisión, para que usted se prepare óptimamente y obtenga los resultados que usted espera en el examen de ingreso a la educación superior. Hasta una nueva clase.